Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. A sugerencia de un amigo del canal que nos pidió alarga un Hot Wheels, se me ocurrió hacer una limusín con dos F-150. Es la primera vez que trato de unir dos Hot Wheels. Espero les guste. Lo recomendable es que sean dos iguales de la misma serie. Estas son un poco diferentes, pero igual lo vamos a intentar amigos. Es importante no perderse ningún detalle. Ya desarmados, lo primero amigos, hay que despintarlos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para despintarlos se utiliza removedor de pintura. Esto hay que hacerlo con mucha precaución. Hay que utilizar lentes protectores y guantes. El siguiente paso amigos es calcular visualmente dónde vamos a hacer los cortes. Hay que dejar un poco pasado el corte porque después lo vamos a rebajar. Hay que marcar la camionetita así como se ve en la imagen. En la pura curva de la puerta está bien. Ahí va el corte de la primera camionetita y para la segunda camioneta se va a hacer en la puerta trasera, en la pura unión, así como se ve en la imagen. Así debe de quedar. No se preocupen si no queda muy parejo. Ese corte lo hice con una cegueta de joyero. Y el corte de la segunda camionetita va así. No importa que no se vea recto. Les recomiendo que guarden todas las piezas que nos van a sobrar. Hay que hacer una simulación de la unión de las dos camionetitas para ver dónde necesita el rebaje. Ahí se puede ver. Les recomiendo utilizar una madera muy plana. Y como se requiere rectificar las partes que se van a unir, yo hice esta herramienta. Me funcionó muy bien. Véanla bien amigos. Para esta utilicé melamina de 15 milímetros. Al momento de armar esta herramienta debe de estar perfectamente a escuadra para que nos funcione correctamente. Y funciona muy bien. En esa posición debe de quedar la lija para que nos funcione correctamente. Chequen que la madera de abajo tiene un rebaje a 45 grados. Ya solamente hay que poner la camioneta en posición. Todo debe de quedar pegando, así como se ve en la imagen. Todo debe de quedar presionado al momento de lijar. Esto hay que hacerlo con calma y poco a poco para no pasarnos. Ahí se puede ver que las partes más altas son las que está rebajando la lija. Hay que lijar más hasta que quede todo uniformemente. Hay que hacer lo mismo con la parte delantera de la camioneta. Esto hay que hacerlo con calma amigos. Hay que disfrutarlo. Poco a poco, hasta que quede bien rectificada la superficie donde vamos a pegar. Así debe de quedar amigos, rectificado las dos partes, tanto la delantera como la parte trasera. Es momento de hacer una simulación. Cuando ya estamos seguros que todo quedó correctamente, o por lo menos lo más aproximado, es momento de pegar con un poco de cola loca y carbonato. Este es el resultado amigos. Creo que quedó muy bien. Hay que hacerlo con calma. Y también, para que no se nos vaya a despegar, hay que reforzar el carrito. ¿Qué opinan amigos? ¿Cómo se ve? Déjenme su comentario.
Estas partes, amigos, son las que requieren un poco de soporte. Hay que hacerles un refuerzo. Para el refuerzo vamos a utilizar un poco de lámina acerada, como la que se ve en la imagen. Esa tiene un espesor aproximado de 1 milímetro. Más grande nos estorbaría para el siguiente trabajo. Así quedaría muy fuerte. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué opinan? Hay que retirar el poste central de esa ventana y limarle hasta darle forma para que se vea lo más estético posible. Vamos a ajustar los interiores, amigos. Vamos a utilizar los 4 asientos de una camioneta y solamente 2 con la parte trasera de la segunda camioneta. El corte va ahí, amigos, así como se ve en la imagen. Estos son los asientos traseros de la segunda camioneta. Y tomando como referencia los remaches, vamos a marcar el chasis para que quede lo más preciso posible. Lo estamos haciendo así, amigos, para mantener la misma posición de las ruedas y se vea lo más original que se pueda. Ese espacio que queda en los asientos hay que rellenarlo después. Tomando como referencia los asientos delanteros, hay que marcar el chasis y ahí va el corte. Recuerden que hay que dejarlo un poquito más largo para irlo rebajando poco a poco y que nos quede bien ajustado. El siguiente paso es tratar de disimular las líneas de corte. Para eso vamos a utilizar plastilina epóxica. También, si tienen alguna idea o sugerencia para este punto de cómo disimular las líneas de corte, es bienvenida, amigos, porque todo esto es nuevo para mí. Este es el tipo de plastilina que estoy utilizando. Una vez que estuvo bien seca la plastilina, le di una lijada y este fue el resultado. ¿Qué opinan, amigos? Todos sus consejos, amigos, son bienvenidos. Después de todo esto, amigos, le di su pintada y este fue el resultado. Estoy practicando esto de la pintura. ¿Qué opinan, amigos? Y para hacer las ventanas centrales, utilicé el mismo plástico de los carritos, solamente que lo pinté con spray. ¿Qué tal se ve? Recuerden que todas sus ideas y sugerencias son bienvenidas. Y como es una tradición, amigos, ya con todo listo, es momento de armar. Y como es momento de armar, amigos, los invito a que se suscriban y activen todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión, porque todas las opiniones son muy importantes para mí. Y asimismo te invito a que si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Les recuerdo, amigos, que no olviden guardar todo lo que nos sobró de estos carritos. Listo, amigos, que ruede como debe de ser. ¿Qué les pareció esta limusina, amigos? Creo que quedó bien. Acepto todos los consejos que puedan darme para mejorar la estética. Se los agradecería mucho. Por alguna razón, los carritos de color negro no los puedo grabar bien. Los grabo con el celular, pero se ven mejor en vivo que aquí en el video. ¿Algún consejo, amigos? No olviden suscribirse, amigos.
Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo.